Hola, hola, bienvenidos a un episodio más del podcast de Alexia Analiza. Y el día de hoy, friend, tenemos a una invitada que tenía yo ya años de querer conocer. Nuestra queridísima Karime Fajer, Hola. Mejor conocida como Kay. Kay, exactamente, ¿no? Y Kay maneja un tipo de psicoterapia basada en aceptación y compromiso que cuando yo la vi la primera vez dije como de, esto está muy interesante. Es increíble que hay muchísima gente que no sabe sobre ello. Y entonces, la neta, aparte de no querer perder la oportunidad de conocerla, porque me moría de ganas por conocerla, la llevo siguiendo muchísimo tiempo por TikTok, dije, pues está padre que también podamos como que conocer un poquito más de la psicoterapia. Ahorita vamos con el nombre, vamos con todo, vamos a hablar, justamente de Superhero Therapy, que es a lo que se dedica Kay. Pero antes de empezar, agradecer muchísimo a nuestro patrocinador oficial, Shiku de Devlin Ópticos, estos armazones increíbles. Y bueno, sin más, Kay, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por haberme invitado. Estoy muy contenta de conocerte también. Ay, yo estoy súper feliz de tenerte acá. Ya estuvimos cotorreando. Harto chisme. Estuvimos cotorreando un poco. Puede que se nos haya ido 45 minutos echando chisme antes de empezar. Pudo haber sido menos, tal vez. Pero, a ver, antes de empezar, Kay, yo te conozco, pero estoy segura de que muchísimos tal vez aquí sí lo hacen y otros que no. Por favor, platícanos un poquito sobre ti. Cuéntanos qué ondas. Bueno, yo soy psicóloga clínica, ya ejerciendo desde hace casi 11 años. Okay. Empecé de chiquilla. Ustedes ven esta juventud, pero... Yo empecé con modelos cognitivo-conductuales, tengo un posgrado en materia de cognitivo-conductual básicas, de ahí me fui a las contextuales, aceptación y compromiso, basadas en evidencia, pero también mucho en compasión, que son los modelos de tercera generación en terapias contextuales. Yo estudié en la Universidad Intercontinental, de ahí como que también tengo un poco de bases de lo psicodinámico, como cualquiera, y empiezo esta parte de lo que es Superhero Therapy en 2016 más o menos. Realmente lo que yo tengo protegido, digamos, patentado es el término psicología pop. Este término lo acuño yo después del trabajo justamente con la creadora de Superhero Therapy, que se llama Janine Scarlett. Long story short, siempre he sido muy ñoña, siempre he sido muy geek, me encantan los cómics, así aprendí, tengo un recuerdo muy bonito de mi abuelo enseñándome a hablar inglés con cómics, él era ya de turistas y era gringo, entonces los cómics siempre han estado en mi vida y me encantan las películas, los superhéroes también, tengo tatuajes de superhéroes, me encanta. Y cuando terminaba la maestría yo me preguntaba de qué manera podría juntar la cultura popular y las relaciones parasociales que tenemos con diferentes personajes ficticios o incluso celebridades con las cuales se crean fandoms. Y la psicología, dado que al final del día nosotros nos identificamos con personajes porque tenemos ciertas características cognitivas y emocionales que nos hacen decir, yo podría tener una relación contigo, me hace sentido todo lo que tú estás haciendo, lo que estás diciendo. Y un fandom es eso, por ejemplo, seguidores de Harry Potter, pues tenemos cada uno nuestro personaje favorito porque generas una relación con ese personaje, ¿no? Claro, generas además como una identificación. Es como mucho como esta cosa que ocurrió con la muerte del actor Matthew Perry, que existía como todo este fandom gigantesco alrededor de Friends, que cuando muere, o sea, yo misma te puedo decir que sentí como sentí como ouch, como si fuera alguien Chandler, parte de tu vida, ¿no? claro. Pero es porque justo creo que algo que es padrísimo de lo que estás diciendo, que mucha gente no se da cuenta, es que hay mucho como de la cultura popular a lo cual nosotros le ponemos como que estas afecciones, ¿no? Totalmente. O sea, hay como estas cargas afectivas. Y entonces eso nos puede permitir identificarnos, desarrollarnos de otras formas, ¿no? Porque justo lo que es padrísimo de esto es, hay muy poca gente, y me incluyo yo, ¿no? Porque yo no lo conocía hasta que te empecé a seguir a ti. Y dije como de, güey, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Porque me llama la atención, ¿no? O sea, porque creo que siempre existe como la parte de que decimos como, ok, psicología pop y pensamos como de, como psicología popular, coloquial, darish, todo eso. Y es como, no, o sea, esto tiene como que su función de ser en la parte de que la cultura popular genera identificaciones que obviamente pueden servirnos, vamos, o sea,
a nuestro favor también, ¿no? En caso de psicoterapia, por así decirlo, o en salud mental. Sí, al final del día todo lo que se genera, o sea, el término cultura popular viene acuñado de la Gran Depresión en Estados Unidos, donde la gente analfabeta, la gente obrera, no tenía cómo saber qué es lo que estaba sucediendo. Entonces lo que empezaron a hacer fue crear las famosas tiras cómicas. La tira cómica era simplemente 3 cuadros con 3 dibujos que trataban de enseñarle a la gente esto es lo que está sucediendo, o palabras muy cortas, porque la gente no sabía leer. Entonces a partir de esto es que la gente comienza a ver los medios de comunicación masivos como algo más identificable. Lo popular viene del pópulo, del es para todos, no solo para ciertas personas. Eso eventualmente fue cambiando y tenemos diferentes cuestiones populares para diferentes demográficos, pero eso ya tiene tal vez 20 años para atrás, ¿no? Y esto es justamente cómo empieza el tema de incluso la generación de los cómics como una forma educativa. Me empezaron con el objetivo de comunicar, el objetivo de generar comunidad en ciertos temas que la gente no sabía. De ahí evolucionaron al entretenimiento. ¿Y qué es el entretenimiento? Sino también otra forma de expresar tanto emociones, ideas, valores, ideas incluso políticas. O sea, el entretenimiento está ahí para generar algo, para moverte en algo. Y ahí es donde entra la parte de Superhero Therapy, que esto fue creado por la doctora Janine Scarlett en San Diego. Ella es una terapeuta cognitivo-conductual también, basada en su terapia de aceptación y compromiso, y ella trabajó con veteranos de guerra. Okay. Ella, de hecho, también es inmigrante ucraniana. Su historia es muy interesante porque justo forma parte también de lo popular. Todos conocemos el accidente que hubo en Chernobyl y ella tuvo que huir de Pripyat porque pues donde ella vivía había una infección, bueno, no sé cómo llamarlo, estaba contaminada el agua y ellos empezaron a tener problemas de salud, migran a los Estados Unidos y ella comienza con un proceso de adaptación de niña que no podía, o sea, tenía muchas afecciones de salud, era muy discriminada y en ese inter se le mete por ahí el cómic de X-Men. Y de ahí comienza como a ella entender que todos tenemos diferentes capacidades y diferentes formas de vivir incluso dentro de nuestra corporalidad. Y comienza con esta idea de yo puedo ser algo más que solo una persona que ven enferma. O sea, no soy solo esto, tengo más habilidades. Pasa el tiempo, se hace doctora en psicología y en este trabajo con veteranos se da cuenta que es mucho más sencillo hablar del trauma si lo hago a través de una historia o si me hago como una tercera persona en mi propio discurso. Si yo lo hago como yo soy un héroe de guerra, yo soy un soldado que, sin decirlo en primera persona, y se da cuenta que puede empezar a incluir justo lo que a ella le ayudaba. Empezaba a meter ciertas historias, ciertos personajes de la cultura popular y para ellos era mucho más sencillo comenzar a hablar hasta que lograban hacerlo en primera persona. Y eso es Superhero Therapy, que puedas escoger algo de la cultura popular, algo de lo que te rodea, de lo que consumes y te gusta, para poder hablar de ti. ¿Cómo? Bien fácil, te gusta porque te identificas. Entonces es un poco, en psicodinamia tal vez sería un poco de proyección, ¿podría ser? No, está muy interesante. O sea, justamente es un poquito como de, ok, me identifico con este personaje. Entonces al identificarme tengo esta herramienta metacognitiva que es, porque la metacognición sirve para separarnos un poquito, ¿no? Como para tener este awareness, esta conciencia. Entonces, si yo puedo ser capaz, por ejemplo, de, ok, no puedo hablar de una situación traumática, una experiencia traumática mía, algo que me duele, algo que me produce dolor. Entonces es un poquito como que separarlo, ponerlo como si fuera otra persona, pero es una persona con la cual al final del día te terminas identificando y eso termina pudiendo hacer que lo puedas hablar tú en primera persona, ¿no? Que también sea una aproximación mucho más suave a problemas que probablemente la persona no ha podido expresar, porque todavía 2024 tenemos un tabú con la salud mental. Fuertísimo. Todavía no se puede hablar abiertamente de que uno va a terapia. Todavía le cuesta mucho trabajo a la gente hablar de lo que siente porque se ve como minimizado, como de deberías de poder tú solo. Todavía pasa eso. Entonces nosotros al meter un tercer elemento, una imagen, una relación parasocial que le ayuda a la persona
a gestionar sus emociones, a gestionar sus problemas a través de su fandom, le estamos dando la oportunidad también de que pueda expresarse a través del personaje. Entonces, si yo, algo que le digo a mucha gente, le digo, Harry Potter tiene una increíble depresión. Es un adolescente que vive con una gran depresión y la gente no lo ve. ¿Quién lo empieza a ver? Quienes viven con depresión, adolescentes que se dan cuenta de lo fácil que es aislarse, romper las reglas, estar irritables, buscar siempre la aprobación de un adulto, que viven en familias disfuncionales, que han vivido maltrato. Entonces, cuando empiezan a ver un personaje así, es como, si hay algo como yo. Y entonces me meto en esa historia, me meto con ese personaje y poco a poco, conforme avanzó la historia y él iba trabajando sus propios demonios, por así llamarlo, mucha gente creció sanando con el personaje. Me gusta mucho, sobre todo porque yo creo que hay una parte, sobre todo con adolescencia. La adolescencia, güey, no sé cómo fue para ti. Para mí la adolescencia fue caótica, o sea, realmente caótica. Sí. Fue muy difícil y creo que algo de lo que como que servía muchísimo es las películas o los libros o este tipo de cosas que generan fandoms, como dices, se sentían como un refugio. Totalmente. ¿Sabes? O sea, a mí me pasó, por ejemplo, de chiquita sí leí Harry Potter, no fui como la fan, pero amiga, pregúntame por Twilight. Oh. Pregúntame, ¿sabes? Pregúntame por unas que se llamaban Hush Hush, pero todo, yo era niña vampiro, o sea, sí, a ver, güey, yo era así, o sea, de sácame al sol y brillo, mijita. No, qué hermoso. Pero a ver, pero a lo que voy con esto, que creo que como que me parece muy interesante es, pareciera como que quien creó toda la psicoterapia de Superhero Therapy sí le habla a una comunidad que en cierta forma como que te refugias muchísimas veces en ese tipo de cosas, ¿no? O sea, yo en la adolescencia era de, pues me refugiaba en mis libros y luego, o sea, le puedes preguntar amigos de mis papás y todo, güey, yo era de que luego yo me llevaba mi libro y ahí estaba yo y estaba con mis libros, pero porque me sentía como out of place, como fuera del lugar, ¿sabes? Y entonces tal cual como decías, era como esta parte donde era muy difícil porque no me identificaba con el mundo externo todavía, como que no tenía esa identificación, pero mi mundo interno se identificaba mucho con libros, con personajes de películas, ¿no? Con ese tipo de cosas. Y entonces era también como un escape. Entonces creo que hay una parte de reconocer eso en la cultura popular, güey, en cómics, en cosas así, que también genera como un sentido de comunidad, ¿no? Como que encontrar eso. O sea, yo ahorita yo te puedo decir, yo soy hiper fan de Marvel. O sea, me encanta, me fascina, me gusta muchísimo. Y creo que hay muchísimas cosas donde, por ejemplo, yo te podría decir, me identifico como con temas, por ejemplo, a mí Iron Man me encanta ese hombre, amo a Tony Stark, ¿no? O sea, pero sí creo que hay como que mucho de esa identificación que en cierta forma como que salva. Porque cuando hay como una parte de no me identifico como con el resto, pero puedo identificarme como con esto, o sea, salva mucho también como que emocionalmente, mentalmente, como que psíquicamente, porque es como si encontraras comunidad, aunque sea en un personaje ficticio. Dentro de la terapia de aceptación y compromiso existe un término que a mí me gusta mucho que se llama humanidad compartida. Y esto es justamente la base de todo fandom. La humanidad compartida se refiere a comprender que en todo el contexto que me rodea, mi contexto familiar, mi contexto social, siempre va a haber alguien con quien yo pueda identificarme. Sí. Es el objetivo de los memes. Todos los memes se hicieron justamente una cuestión tan viral porque eso es lo que significan. Es todos hemos pensado esto. A todos nos ha pasado esto. Y por eso, identifico con claro, y por eso no van a desaparecer jamás. No van a desaparecer. Y eso es lo que sucede cuando hablamos de la identificación, la relación parasocial con algún tipo de fandom. Es, por ejemplo, lo que hablas de la comunidad, lo podemos ver incluso en la música con artistas como Taylor Swift, sus Swifties, ¿no? Y que se genera no solamente una cuestión de me gusta su música, sino de sigo su vida, me interesan sus valores, me genera admiración, cómo una mujer puede lograr
X, Y cosas. Y eso genera no solamente comunidad, sino que genera inspiración. Ujú. Y también a través de las adversidades que vamos viendo con nuestros celebridades o personajes favoritos, también podemos generar como una parte de si ella lo hizo así, yo podría también intentarlo. Entonces esta parte como de generar comunidad es bien importante para el ser humano en general. Claro. Y cuando nos cuesta trabajo hacerlo porque nuestro contexto no nos permite tener tantas posibilidades sociales, a lo mejor gente que a lo mejor no tiene las habilidades o espacios que limitan mucho a la persona porque no tuvieron a lo mejor acceso a la educación, porque no tienen acceso a trabajos donde puedan socializar, donde tenemos a lo mejor familias un poco más disfuncionales en algunos casos. No podemos generar ciertas habilidades resolutivas, pero si lo empezamos a ver en todos los elementos que nos rodean en la cultura, es posible generar alternativas. De ahí que ahora la gente que no puede acceder a la psicoterapia te lee libros, escucha podcast, consume contenido, lee. O sea, todos esos elementos de la cultura popular también son identificables. Puedes ir creando, sanando y cuestionando a través de lo que te rodea cuando no necesariamente tienes los medios para poderlo trabajar con una terapia, o a lo mejor tus redes sociales no son buenas o tus redes sociales no existen. Que funciona un poco como la herramienta de admiración, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Luego como que tendemos a subestimar el admirar a alguien. O sea, pero es independientemente de si esta persona es físico real o si es una persona ficticia, el elemento o el valor de la admiración que podemos llegar a encontrar nos puede salvar de algo. Claro. Porque eso, fíjate que es una de las cosas que luego como que me pasa mucho con pacientes, el tema de las redes de apoyo y las redes sociales, porque lo que pasa muchísimas veces, y entonces me encanta tenerte aquí para compartir esto, es esta parte donde es, o sea, no nada más no tengo una buena red de apoyo, no sé cómo tener una, ¿sabes? Entonces como de, o sea, no es nada más de que el sentimiento de que ya pues me di cuenta de que, porque pasa mucho también en terapia, ¿no? Como que se dan cuenta que sus redes de apoyo son deficientes. Se dan cuenta que efectivamente, pues su familia no lo sostiene tan bien como debería, ¿no? O eso, sí. O tiene como que esos aspectos disfuncionales que les lastiman. Sus amigos son amigos más. Y luego los llamo como amigos curita porque es como que no sostiene, pero como que está bien ahí de pegamentito luego muchísimas veces, ¿no? Pero amigos con quienes me toca pacientes que me dicen como de, pues es que no es alguien a quien la neta le confiaría esto, no es alguien que la neta como que admiraría de esto, pero entonces tener la opción de saber que puedes admirar y buscar o encontrar también como que cierto soporte en personajes ficticios, o sea, es una gran forma de poder empezar a alimentar redes de apoyo, porque las redes de apoyo sirven como para alzarte, pero si no las tienes, luego sientes como de claro, no tengo nada. Y hubo un fenómeno, no que no existiera antes, esto ha existido siempre, pero durante la cuarentena, durante la pandemia, hubo un auge muy grande con un grupo bastante famoso, BTS. Entonces todas las ARMYs tuvieron como un auge muy grande en la pandemia. ¿Y qué sucedió? Que justamente en este aislamiento tan grande y en este estar solo, o sea, el estar contigo mismo o estar en tu casa con tu familia, yo creo que a todos nos hizo decir, oh, sí. Como no había estado tanto tiempo con ustedes, creo que no hacemos match, creo que mis amigos no son tan cercanos, como que a lo mejor solo eran de nos vemos de vez en cuando, creo que mis colegas del trabajo tampoco son personas cercanas y empezó como este sentimiento de soledad, fuertísimo, donde generaron un montón de temas de ansiedad, de depresión, de incluso yo diría hasta crisis de identidad, como el saber quiero seguir haciendo esto el resto de mi vida. Y con las ARMYs lo que sucedió fue que empezaron a agarrarse de la creación de contenido de BTS, no solamente de la música, sino de todas las convivencias que ellos van grabando en YouTube. Tienen como este pequeño canal en el cual se los llevan a vacacionar, a comer. Entonces empezó a generarse como esta relación de yo me voy contigo, yo sé qué estás haciendo. Esa receta me gusta, la voy a hacer. Esa canción me pone muy de buenas, me la voy a aprender en coreano y terminaron aprendiendo un idioma nuevo por esta relación que se generó con el tú me estás sosteniendo. Lo que tú estás diciendo y lo que tú estás haciendo en tu arte, en tu música, a mí me hace mucho sentido. Canciones que hablaban del suicidio, canciones que hablaban de la soledad y que pudieron hacer que estas chicas y chicos pudieran decir, yo estoy sintiendo eso y no sabía cómo ponerlo en palabras.
Y esto me salva porque estoy escuchando constantemente algo que a mí me hace sentido y que de ahí me estoy agarrando. Porque sé que además existe gente como yo. Y sé que existe gente que está escuchando esta canción y se está agarrando a la vida. Y para generar en un fórum, si quieres, de Reddit, esta parte de yo te ayudo, yo te escucho. A mí también me pasó. Uh-huh. Y esta canción a las dos nos gusta. Entonces, esa parte es lo bonito de la cultura popular. Eso es lo bonito de poder admirar y de poder querer seguirle el paso a lo mejor a un personaje. Que sabes que a lo mejor no los conoces, pero es como si sí. Es como si dijeran, me siento cerca de ti. Claro, o sea, disminuye el sentimiento de soledad. Que ahorita que dijiste todo eso, me vino un pinche flashback, güey. Un flashback que esto lo voy a compartir aquí una sola vez. Va a estar publicado en YouTube, entonces a ver cómo les va esto. Pero, güey, ok. Yo, de niña, de adolescente, te diría pubertad, adolescencia. Güey, yo estaba obsesionada con Tokyo Hotel. Tokyo Hotel. No sé si la generación de ahorita sepa lo que es Tokyo Hotel. No sé si tú conociste. Sí, por supuesto que sí. Güey, yo aprendí alemán, cabrón, por estos güey. O sea, yo literalmente, estas personas me encantaban. Pero ahorita mientras decías todo eso, quiero, y la razón por la que lo estoy compartiendo, o sea, porque neta, qué impresión la reflexión que acabo de tener. O sea, yo lo que me di cuenta es, yo conocí Tokyo Hotel por unas amigas que vivían en España. Y las amigas que yo tenía en España para mí eran como incondicionales y eran lo máximo, ¿no? Y ellas me lo enseñaron, pasaba los veranos ahí con ellas y luego yo regreso acá, a México y me sentía súper fuera de lugar porque fue de esas veces como que regresas y tu grupo de amigas como que ya no es tu grupo de amigas. Uh-huh. Entonces como que quedas como que en el que algo ya no es match. Ajá. Y güey, me metí pero machín. O sea, yo me metí cañón al rollo como de Tokyo Hotel y ahorita que lo pienso, en gran parte seguramente tenía que ver porque me recordaba el sentimiento de comunidad que yo tenía cuando recién los había conocido, ¿sabes? Y era como mi defensa justamente de, ok, la realidad que estoy viviendo acá ahorita no me gusta, pero siento de cierta forma como que comunidad y me siento a gusto y no me siento como que tan desplazada uh-huh. cuando estoy escuchando su música, cuando estoy aprendiendo alemán porque me gustan mucho ellos, cuando los estoy dibujando, cuando estoy en páginas de fandom de ellos, ¿no? Y de cierta forma, nunca lo había visto así, güey. Yo ya siempre veía Tokyo Hotel como una parte de, güey, no quiero volver a tocar este tema en mi perra vida. Exacto. Güey, pero fase. O sea, yo llegué a decirle a mí que a día de hoy la neta se lo agradezco. Pero yo le llegué y decía a mi mamá que me quería tatuar el logo de la banda. O sea, gracias a Dios mi mamá me dijo, estás pendeja. No, ya sabes. Hija, no. Me dijo como de, güey, no hay perras forma. Gracias a Dios, no, porque si no ahorita andaría con el logo de una banda que probablemente no, ya sabes. O sea, pero la cosa aquí es como de, o sea, acabo de ver, o sea, primera persona esta parte de sí, o sea, había una gran parte de mi adolescencia que estaba fijada en este fandom, pero era porque me sentía desplazada en otro lado y parte de lo que hizo que mi salud mental estuviera bien, ¿no? Y nunca lo había pensado de esa forma, era ese refugio que yo encontraba como que en esa cultura, justamente. Y que además, dentro de esta como sentirse desplazado, cuando encuentras un espacio donde se comparte lo mismo que tú estás viviendo, vive esa autenticidad. Sí. Es como de acá no me hacen tanto caso, acá soy la rara, pero aquí soy yo. Sí. Y ahí es donde uno crece, ¿no? Y esa es la parte que agarramos en la psicoterapia. Esto no es algo que se utiliza con todos los pacientes. Esto es algo que funciona muy bien con la adolescencia. Los millennials somos muy geeks, entonces funciona muy bien también con adultos. No todos lo necesitan. Es un recurso que se puede utilizar justamente para identificar valores, objetivos, cosas que admiro, defectos que veo en mi personalidad, cosas a las que aspiro, diferentes cosas que a lo mejor a veces no veo o no puedo describir. No sé si te ha pasado que le dices a un paciente, bueno, ayúdame a describirte un poco y se quedan como que describirnos puede llegar a ser muy, muy difícil y a veces hasta aterrador dependiendo del momento en el que nos encontremos. Pero si le dices, ok, ¿y qué personaje, qué línea del tiempo te gusta, qué consumes? Y ahí te vas dando cuenta mucho cómo es la persona, qué estás viendo en Netflix, qué sueles ver, ¿no? Pues
yo soy de puro thriller, tú puro terror, ok, ¿qué te gusta de eso? Y por ahí podemos ir conociendo un poco a la persona. Me ha pasado, por ejemplo, chiquitos que no quieren hablar y veo que traen ahí la Switch, ¿qué estás jugando? ¿Me enseñas? Y en el jugar, yo siempre digo que no siempre debe de haber sesiones 100% productivas, de tener una intervención, de tener información clínica, sino de vamos a conocernos, vamos a crear vínculo terapéutico. El hecho de que tú también llegues y le digas, no sé, luego me ven los tatuajes y me dicen, ¿te gusta el Capitán América? Y yo, sí, y tengo un cuadro gigante en mi oficina y es que a mí me gusta esto y esto y esto. Y de ahí formamos vínculo. Entonces, una cosa más de la cultura popular, vinculas terapéuticamente también. Y eso es la parte básica para cualquier psicoterapia. De ahí también nos vamos a la parte educativa. Es mucho más sencillo, ahorita que mencionabas a Tony Stark, es más sencillo explicar el proceso de la adicción y el alcoholismo a través de la historia de Tony Stark hasta que llega el personaje de Iron Man a decir, bueno, el alcohol le hace daño a tu cerebro y te haces alcohólico. Los niños saben esto, los adolescentes saben eso, saben qué hace el alcohol, saben que es malo, saben qué es el alcoholismo, saben estas cuestiones, pero si se los explicas desde una manera diferente pueden comprender las implicaciones sociales y familiares que tiene, porque hay una historia que pueden leer, que pueden ver y que es bastante gráfica en las novelas que hay acerca de la vida de Tony Stark. Entonces, es una forma diferente de explicar. En cuestiones, por ejemplo, laborales, me ha tocado a lo mejor con equipos de trabajo de alto rendimiento en empresas, cuando hay diferencias generacionales, sobre todo los X con los millennial o los Z. Entonces lo trabajamos en vez de decir, mira, todo lo que podemos hacer trabajando en equipo y que podemos identificar las diferencias generacionales en las cuales uno tiene poder y el otro. No, güey, las tortugas ninja son adolescentes, no saben qué hacer y tienen un mentor, hay diferencia de edad, ¿cómo le hicieron? Vamos a enseñarte entonces a que puedas a través de un personaje que te va a hacer reír, que conoces de tu infancia, que estaba bien padre ver a las tortugas ninja y fingir que tú eras Donatello. Vamos a hacer eso en un proceso de intervención laboral. Y entonces no es nada más vamos a jugar, no, es cómo le hacemos para que comprendas que esto es posible. Y no hacerlo tan monótono y tan estigmatizado y tan aburrido. Entonces, mucho de esto, que lo que hacía Janina con Superhero Therapy, yo le meto la parte de lo educativo y ahí es donde creamos Psicología Pop, que además tenemos ciertas certificaciones 2 veces al año para los psicólogos que quieran. Pero es justamente el poder integrar más allá de lo académico y lo clínico, que lo académico está, lo clínico está. Te puedo dar horas de decirte cómo funciona la terapia de aceptación y compromiso en esto, pero es básicamente el sentimiento de identidad que nos da poder disfrutar lo que consumes y hacerlo parte de tu vida, y de ahí cómo puedes ir procesando incluso el trauma. A mí lo que me gusta de la terapia de aceptación y compromiso es que viene con esa parte de que, por ejemplo, se trabaja mucho en terapia dialéctica conductual también, que es como aceptación radical y compromiso con uno mismo, ¿no? A partir de ello, porque creo que una de las razones por las que te quise tener aquí es, no sabes la cantidad de adolescentes que me llegan a mí pidiéndome terapia. Y yo la neta, chavos, yo no atiendo adolescentes, y no lo hago, porque aparte de que si bien, sí, mi maestría, mi posgrado es, psicoterapia psicoanalítica para adolescentes y adultos, los adolescentes son muchísimo más diferentes a los adultos. Esa es la realidad. No son iguales, ¿me entiendes? Y te digo que hay además de que cuando más podemos ver las patologías es en la adolescencia, ¿me entiendes? Cuando más vemos que en las adolescencias sientes las cosas a flor de piel, güey. Es cuando más sentimos, la neta, cuando peor nos va, siento yo. El poder tener o enseñarles que existe una herramienta que, independientemente de que vayan a terapia o no, que me encantaría que muchísimos se animen también a ir con Kay, pero es esta parte de poder ver de, ok, puede que me sienta el sentimiento que yo te dije ahorita, ¿no? Yo de adolescente me sentía súper desplazada, completamente desplazada, y entender que encontrar también refugio en estas cosas no es malo, porque muchísimas veces lo vemos y lo patologizamos, pinches trabalenguas. Muchísimas veces lo tomamos como de, no, es que es un aislamiento, ¿no? Pero yo, por ejemplo, con la reflexión que acabo de hacer, te puedo decir como de, güey, yo necesitaba aislarme y encontrar en esa comunidad para poder yo también crecer en mi sentido de identidad, para después yo sola como que salir de ahí, ¿me entiendes?
pero creo que muchísimas veces los mismos adolescentes son los que sienten que no tienen esas herramientas. Y es que también vienen de dos generaciones bien complicadas, hija. Sí. O sea, piensa en tus papás y en tus abuelos. Y sobre todo la generación millennial, salimos muy parecidos a los X, muy parecidos. Todo este sentimiento del éxito, del trabajar, que es lo único que cuenta para generarlo, de aguántate, tienes que trabajar todo el tiempo. O sea, como este sentimiento de no puedes mostrar vulnerabilidad, es lo que esta generación le dejó a la de abajo, a los Z. Entonces esos ya no son tan adolescentes, estos ya están como en sus veintitantos, pero lo que son Z y alfa tienen una sensación distinta de la vida. Cuestionaron mucho esta parte de por qué yo no puedo ser vulnerable. Sí. Y a nosotros de 30 para arriba estamos en esa cuestión de aprender a ser compasivos, aprender a encontrar nuestro verdadero llamado en la vida y que el propósito no esté en dinero y trabaja, sino haz algo que te guste. Otra cosa que la pandemia nos dejó, el cuestionarnos, ¿esto es lo que quiero seguir haciendo si mañana se acaba el mundo? ¿Esta es la persona que quiero ser? Y creo que mucho de eso tiene que ver con las diferencias generacionales. Por eso ahora los adolescentes están mucho más abiertos a la terapia, pero sigue el tabú de los papás. Entonces sí. Con los adolescentes es difícil, pero échenmelos. Una de las cosas que yo quería era esto, presentarte, traerte, enseñarle, porque de verdad que yo siento mucha impotencia cuando veo muchos adolescentes que me escriben, que me dicen que quieren psicoterapia conmigo y yo no siento que tenga las herramientas para ello, pero creo que esta es una gran herramienta y es un gran tipo de psicoterapia, además, que funciona y que está a favor de los adolescentes, ¿no? Entender que también el poder identificarnos con otros personajes que no tiene que ser a fuerza, o sea, una persona real, pero poder identificar con un personaje ficticio. Güey, tiene beneficios también para tu salud mental porque alude de la misma forma también como la herramienta de admiración de si este personaje, aunque sea ficticio, lo puede lograr, yo de cierta forma también puedo empezar a moverme para querer lograr hacer algo, ¿no? O sea, tiene también esta función de encontrar comunidad, tiene esta función como que de separarse luego de cosas que pudieran ser traumáticas, dolorosas, experiencias displacenteras que tengamos, separarte de ello, poder verlo desde otro ángulo y ya luego poderlo integrar de una forma donde no sea tan doloroso. Ok, agradezco mucho haberte tenido aquí, me dio muchísimo gusto conocerte. Gracias. Por favor, dinos cómo te pueden encontrar en redes. En TikTok me encuentran como k.psicologiapop. En Instagram nos encuentran como heroes.psicologiapop. Ahí es donde pueden incluso pedir informes para terapia conmigo o con los miembros de mi equipo que también están formados en psicología pop y todos tienen estudios en terapias contextuales conductuales. Y si no, pues le preguntan a Alexia y yo me vengo de chismosa. De chismosa siempre, como el chisme que nos echamos ahorita antes de empezar, friend. Pero bueno, entonces ahí les dejo con Kay. Por favor, vayan, síganla, no sepan, sobre todo si eres adolescente, si no estás escuchando esta parte de, güey, hay un chingo de herramientas a tu disposición. Hay muchísimas formas de pasar. Mira, la adolescencia es interesante. Es pesada, no te voy a decir que no. Sí. ¿Sabes? Pero sí hay herramientas para pasarlo tal vez poquitito más calmado, poquitito mejor, entenderte un poquito mejor. Y pues bueno, como siempre, mil gracias por acompañarnos en otro episodio del podcast de Alexia Analiza y recordarte que si bien me encanta tener estas pláticas contigo todas las semanas, este no es un espacio de psicoterapia, este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de querer o necesitar uno, por favor buscarlo de la mano de un profesional de salud mental calificado. Pues bueno, nos vemos. Bye. Este no es un espacio psicoterapéutico. En caso de requerir ayuda profesional, busques a un profesional de salud mental capacitado para poder tener una consulta y un tratamiento individual.